Y cuando el oxígeno va a aumentar, va a crecer, sus electrones van a aumentar a 10. ¿Y qué sucede? Que en este proceso, mientras más electrones se tenga en un átomo, este radio va a incrementarse, va a ser mayor, va a ser superior. Por eso es que mientras menos electrones tenga, está la regla, menos electrones tenga, este radio va a ser mayor. Mientras va ganando más electrones, este radio va creciendo, va aumentando. Pero eso sí, mientras el radio sea más grande, esta probabilidad de perder los electrones, como son más energéticos, va a ser más fácil la pérdida de estos electrones. Ahora, bueno, para especies electrónicas, que quiere decir especies con la misma cantidad de electrones, como tenemos estos tres casos, el aluminio cuando pierde 3 electrones, el neón cuando está en estado neutro y el flúor cuando gana un electrón. Y ahora, los dos tienen 10 electrones, los dos poseen la misma configuración electrónica, perdón, los tres, y los tres también poseen, están en la misma capa, están en la segunda capa, y bueno, termina su configuración en 2p6. Y ahora, ¿por qué hay una diferencia entre el radio, no? ¿Por qué este radio va a ser diferente? Debido a que los protones que están en el núcleo, por ejemplo, en el aluminio, son 13 protones. Hay una mayor cantidad de protones en el núcleo y estos 10 electrones los van a traer va a haber una mayor fuerza de atracción a estos electrones. Entonces, esta nube electrónica va a reducirse. A diferencia del neón, ¿no? Que va a poseer 10 protones. Va a tener una menor fuerza de atracción. En el núcleo va a haber una menor fuerza de atracción a esos 10 electrones, por eso es que esa nube va a ser más grande. Y ahora en el flúor posee menos protones. Y esta nube electrónica, al poseer menos protones, estos 10 electrones van a expandirse más. Por eso es que si hay una regla, ¿no? Mientras más protones tengas, el núcleo va a atraer con mayor fuerza a estos electrones y por ende el radio va a ser menor. Por eso es que sabes una regla, ¿no? Mientras más protones tengas, este radio va a ser menor. Y en el caso del flúor, que tiene menos protones, el radio va a ser mayor. Por eso es que esta regla, ¿no? De menor radio a mayor radio. Esa sería la exposición de tabla periódica. Y acá tenemos una variación, ¿no? En la tabla, que vemos que el radio aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. Por ejemplo, vemos el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, y va aumentando acá en un grupo, ¿no? Va aumentando de arriba abajo. Y disminuye. Por ejemplo, tenemos el caso del potasio y a lo último el bromo. El bromo es menor porque, por la explicación que se hizo, va a disminuir, ¿no? En un periodo de izquierda a derecha. De la izquierda siendo el radio mayor y va disminuyendo conforme se va acercando más a la derecha. Bueno, esa sería la exposición. Eso sería todo. Gracias. Ya, siguiente grupo 5. Sí, profesor, ahorita le comparto. ¿Se ve lo que se está compartiendo, profesor? Todavía. Ahora sí. Ok, buenos días, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad, en grupo 5 va a presentar el tema de tabla periódica. Estos son los integrantes. Llevarse a cabo la exposición. Empezaré explicando las tríadas de Dobereiner, que ha sido uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas y relacionarlos con los pesos atómicos. Estos fueron propuestos por el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner, quien en 1817 observó que el peso atómico del estroncio era aproximadamente la media entre los pesos del calcio y del bario, elementos que poseen propiedades químicas similares.
siendo esta la primera tríada. En su clasificación de las tríadas, que son una agrupación de 3 elementos, Dobereiner explicaba que el peso atómico promedio de los pesos de los elementos extremos es parecido al peso atómico del elemento del medio. Por ejemplo, para la tríada cloro, bromo y yodo, los pesos atómicos son respectivamente 36, 80 y 127. Un segundito, por favor. Según la lista no aparece su nombre. No está su nombre en la lista. Grupo 5 está Rojas Marzano, Ah, no, perdón, profesor, somos Adrián grupo 4. Moisés, Kipe Somos, Donaire, somos grupo 4, Valeria profesor. Mamani. No, es el 5 el que toca. Grupo 5 que me dijo, ya yo estoy anotando. No, es grupo 4, yo le dije. Sí, tuve un pequeño lapsus, profesor. Ya, siga. Ya, si sumamos el peso del cloro y del yodo, que sería 36 más 127, y dividimos entre 2, obtenemos 81, que es aproximadamente 80. Y si le damos un vistazo a nuestra tabla periódica, el elemento con el peso atómico aproximado a 80 es el bromo, lo cual hace que concuerde un aparente ordenamiento de triadas. Posteriormente, en 1827, se señaló la existencia de otros grupos de 3 elementos en los que se daba la misma relación: cloro, bromo y yodo, azufre, selenio, telurio, litio, sodio y potasio. El grupo halógeno está constituido por el cloro, el bromo y el yodo. Estos elementos son no metales muy reactivos. Si se enumeran en orden de masa relativa creciente, están en orden de reactividad decreciente. El bromo tiene masa atómica intermedia entre el cloro y el yodo. Sus similitudes en propiedades químicas es que todos son no metales, todos ellos reaccionan con agua para formar ácidos y todos tienen Por una favor, valencia. cierren los micros, que se escucha todo lo que está acá se escucha y está grabando. Cierren los micros, siga, alumno, siga. Todos ellos reaccionan con metales alcalinos para formar sales neutras. Luego está el grupo de metales alcalinos, que está formado por el litio, el sodio y el potasio. Tienen propiedades químicas similares y forman una triada. Estos elementos son metales suaves y ligeros, pero muy reactivos. Si se enumeran en orden de masa atómica relativa creciente, también están en orden de reactividad creciente. El sodio tiene la masa atómica intermedia entre el litio y el potasio. Sus similitudes en propiedades químicas es que son todos metales y todos reaccionan con agua para formar soluciones alcalinas y gas hidrógeno. Todos tienen una valencia de 1 y sus carbonatos son resistentes a la descomposición térmica. El grupo de los calcógenos o anfígenos, conformado por el azufre, el selenio y el teluro. En este caso, el selenio es el que tiene la masa atómica intermedia entre el azufre y el teluro. Sus similitudes en propiedades químicas es que las combinaciones con hidrógenos de estos elementos dan como resultado gases tóxicos. Cada uno de estos elementos tiene 6 electrones de valencia y las cualidades metálicas de los 3 aumentan a medida que aumenta el número atómico. Sin embargo, esta clasificación quedó rápidamente obsoleta. Ahora la siguiente diapositiva. Las octavas de Newlands, que es otro aporte muy importante a la tabla periódica, fue propuesto en 1865 por el químico inglés John Alexander Reina Newlands, que comunicó al Real Colegio de Química su observación de que al ordenar los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, prescindiendo del hidrógeno, el octavo elemento a partir de cualquier otro tenía unas propiedades muy similares al primero. Cabe destacar que en esta época los llamados gases nobles no habían sido aún descubiertos. Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias o grupos con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos formados por 8 elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. El nombre de octava se basa en la intención de Newlands de relacionar estas propiedades con las que existe en la escala de las notas musicales, por lo que dio a su descubrimiento el nombre de la ley de las octavas. Como a partir del calcio dejaba de cumplirse esta regla, la ordenación no fue muy apreciada por la comunidad científica de esa época. Bueno, profesor, a mí me toca la tabla periódica de Mendeleev. Bueno, él utilizó
los espectros de los rayos X, donde se observó que las franjas o rayas que se desplazaban a menores longitudes de onda, no, esa es de la tabla de la ley de Moseley. La tabla de Mendeleev es una tabla que consiste en disponer los elementos químicos en orden creciente a sus masas atómicas o pesos atómicos, que se caracterizan porque tienen mismas propiedades en el mismo grupo. Por consiguiente, tienen ocho grupos, y también se nota que dejó unos espacios en blanco donde él predijo los elementos que iban a ocupar, como por ejemplo el ECA aluminio, que sería el galio, o el ECA silicio, que sería el germanio. Siguiente, por favor. Y sobre la ley de Henry Moseley, bueno, es una ley empírica, ¿no? Acá se demuestra su fórmula y utilizó los espectros de los rayos X, donde observó las rayas o franjas que se desplazaban a menores longitudes de onda o mayores frecuencias, al tiempo que avanzaba con cada elemento químico de la tabla periódica. Y así, utilizando esta fórmula empírica, determinó los números atómicos correspondientes a cada elemento químico. Y también predijo que se podían descubrir elementos hasta el uranio. Acá se muestra unos de los elementos químicos que predijo, como el 43, el 61, el 72, 75, 85, 87 y 91, que corresponden a los números atómicos de la tabla periódica. A partir de la aportación de Henry Moseley, se ordenó los elementos de acuerdo a su número atómico y ya no por su peso atómico. Siguiente. Y la tabla periódica actual. Bueno, su creación es una aportación de varios científicos como Mendeleev, Werner, Henry Moseley y Searborn. Y también se caracteriza, ¿no?, porque tiene 118 elementos actualmente, con el último elemento descubierto, que sería el organezón. Hay 18 columnas verticales y 7 filas horizontales o periodos. Y a partir de Henry Moseley se ordena de acuerdo a su número atómico. Mi compañero va a explicar mejor eso, pero acá estoy dando algo general. Siguiente, por favor. Y también hay una característica, ¿no?, que sería los lantánidos y los actínidos, que pertenecen a los elementos de transición interna. Mosander fue el primero en descubrir el lantano, el herbio y el terbio. Y cada uno de estos dos grupos tienen 15 elementos, ¿no?, comenzando por el lantano, el primer grupo, y el actinio por el segundo grupo. También al lantano se le conoce por ser llamados tierras raras, que tienen una gran aplicación en la industria de la tecnología o en la refinación de petróleo, y también en la creación de microchips, ¿no? Y también hay la aportación de Searborn, que descubrió 10 elementos nuevos. Eso sería todo por mi parte. Bueno, muy buenos días con todos muy buenas tardes con todos los presentes. Continuando con la presentación, ahora les voy a hablar sobre una pequeña retroalimentación de lo que había hablado mi compañero anteriormente, ¿no? Sobre la tabla periódica actual. Bueno, sabemos que los elementos químicos están ordenados según su número atómico, ¿no? Y que los elementos se disponen en filas horizontales, llamadas periodos, y columnas, ¿no?, que se denominan grupos o familias. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora hablando sobre los periodos, ¿no? Sabemos que son 7 filas horizontales, ¿no? Otra característica sería que cada periodo tiene el máximo nivel de energía de la configuración electrónica de los átomos, ¿no? Químicos que según le corresponden. En cada periodo existe una determinada cantidad de elementos que lo pueden visualizar en el siguiente cuadro, ¿no? Donde indico los 7 periodos y el número de elementos que hay en cada periodo, ¿no? En el primero hay 2, el hidrógeno y el helio. En el segundo hay 8, en el tercero hay 8, el cuarto 18, quinto 18, sexto y séptimo 32, ¿no? Y aquí pueden visualizar un ejemplo, ¿no? Acerca de, digamos, cómo poder ubicar a dos elementos químicos, en este caso el hierro
y el bismuto, ¿no? Acá pueden ver su configuración electrónica, en este caso abreviado, ¿no? Apoyándonos del gas noble argón, donde nos dice que la configuración electrónica del hierro termina en el cuarto nivel de energía, ¿no? Lo que indica que se encuentra en la cuarta fila, periodo de la tabla periódica, y todo eso se puede obtener a partir de la configuración electrónica, ¿no? De igual manera con el bismuto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre los grupos, son columnas verticales, ¿no? Que contienen a los elementos con propiedades químicas similares, ¿no? La configuración electrónica de los elementos que constituyen un mismo grupo o familia, bueno, tiene la misma cantidad de electrones en su capa de valencia, ¿no? Que vendría a ser la última capa, la capa de mayor nivel. Entonces, la tabla periódica tiene 18 columnas divididas en 8 grupos o familias del A y 8 grupos o familias del B. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si suman 8 más 8 les daría 16, ¿no? Pero en total son 18 columnas. Lo que pasa es que hay un grupo, ¿no? Que pertenece a la familia B, que presenta como que 3 columnas. Entonces ahí ya se estaría completando las 2 que falten, ¿no? Grupos o familias A, ¿no? Contienen los elementos representativos que terminan su configuración electrónica en S o P, ¿no? El número de grupo indica la cantidad de electrones que tiene la capa de valencia, ¿no? Otra característica sería que las propiedades de sus elementos dentro de un grupo varían de manera regular, ¿no? Y bueno, en el siguiente cuadro pueden visualizar la denominación de los grupos pertenecientes a la, ¿no? Como por ejemplo, aquí pueden visualizar la estructura que tendría la configuración electrónica de aquellos elementos que pertenecen al 1A, que reciben la denominación de alcalinos, metales alcalinos, eh, excepto el hidrógeno, ¿no? En el segundo, su configuración, su denominación, metales alcalinos terres. En el tercero, los boroides o terrios. En el cuarto, los carbonoides. En el quinto, los nitrogenoides. En el sexto, los anfígenos o calcógenos. En el séptimo, los halógenos. Y en el octavo, los gases nobles o gases raros, ¿no? Y ahora sí se preguntan por qué se presenta, ¿no? Que el helio no pertenece, es porque los gases nobles presentan una característica muy peculiar, que es que cumplen con la regla del octeto, ¿no? El cual es presentar 8 electrones en la capa de valencia, lo cual el helio no cumple con esa condición. Es por ello que es excluido, ¿no? De esta familia que serían los gases nobles. Siguiente, por favor. Ya, grupo o familias del B, ¿no? Contienen metales de transición que terminan su configuración electrónica en D. Están ubicadas en la zona central de la tabla periódica, ¿no? Como haciendo un paréntesis, los del grupo A estaban ubicados en los extremos de la tabla periódica, que lo van a poder visualizar en una diapositiva posterior. Contienen a los elementos de transición interna, cuya configuración electrónica termina en F. También así como lo contienen a los elementos de metales de transición, también a los de transición interna. Bueno, acá pueden visualizar un cuadro muy similar al anterior, ¿no? Solamente que ahora hablando respecto a la familia B, pues, ¿no? Aquí pueden tener la estructura, ¿no? De cómo sería la configuración electrónica de aquellos elementos pertenecientes al grupo B, ¿no? Y la denominación de cada grupo, ¿no? Los del 1A se llaman familias del cobre, metales o metales de acuñación, ¿no? El segundo se llama familia del zinc, elementos puente, el tercero familia de escandio, el cuarto familia del titanio, el quinto familia del vanadio, perdón, y el sexto familia de cromo, el séptimo familia del manganeso, y el octavo son los elementos ferromagnéticos, ¿no? Familias del hierro, del cobalto y del níquel, ¿no? Ferromagnéticos es porque, poniéndolo en términos simples, son atraídos por un imán, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña observación, ¿no? Que los del grupo del 8B están constituidos por 3 columnas. Cada una de estas columnas está encabezada por el muy conocido Feconi, ¿no? El hierro, el cobalto y el níquel, ¿no? Eso es lo que les había mencionado anteriormente, de que hay, para ser exactos, el grupo 8B contiene 3 columnas, ¿no? Es por eso que se considera como una sola, digamos, un solo grupo, ¿no? Y de ahí se completan los 18 columnas que presenta la tabla periódica actual, ¿no? El grupo 3B contiene a los lantánidos y antínidos, y los elementos de un mismo grupo de la familia B generalmente difieren de sus propiedades, ¿no? Físicas, más que nada. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora hablando de los elementos químicos, esta es la relación que hay entre los elementos químicos y su configuración electrónica, ¿no? La configuración electrónica de los elementos químicos guarda una relación importante con la posición que ocupan en la tabla periódica, ¿no? Bueno, esto es a partir de sus electrones de valencia, como ya les había comentado, los electrones de la última capa, y por lo tanto sus propiedades y aplicaciones, ¿no? De acuerdo al último subnivel de la configuración electrónica, la tabla periódica se divide en 4 bloques, S, P, D y F, que lo pueden visualizar en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, acá tienen algunos ejemplos, ¿no?
como para poder, digamos, practicar y poder ubicar cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, del potasio, ¿no? Que se ubica en el bloque S, ¿no? De la tabla periódica, lo cual nos indicaría que es un elemento representativo, ¿no? Y esta es su configuración electrónica abreviada, y aquí tienen otros 3 ejemplos que sirven así, ¿no? Como para entender mejor cómo ubicar los elementos químicos, ¿no? En el caso del cobalto, el yodo y el samario, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora hablando sobre la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica, bueno, según la ley periódica, ¿no? Los elementos que ya habíamos comentado se ordenan según su número atómico, como ya lo habíamos explicado al inicio. Bueno, y a partir de esto se puede conocer el grupo y el periodo en que se ubica un elemento químico, ¿no? Este, digamos que sería una regla práctica, ¿no? El periodo sabemos que es el último nivel de la configuración electrónica, y bueno, para ubicar aquellos elementos del grupo A, sería ubicar los números de electrones de valencia, o sea, los electrones de la última capa, ¿no? Sumar los electrones de valencia del subnivel S más los electrones de valencia del subnivel P para poder hallar los elementos del grupo A, ¿no? En el grupo B tendríamos que más bien sumar el número de electrones del último subnivel S más el número de electrones del último subnivel D, ¿no? Ya no serían electrones de valencia, ¿no? Aunque algunas veces puede coincidir. La suma de electrones se escribe con números romanos, ¿no? Acuñados con la letra A si son representativos, elementos representativos, y B si son elementos de transición, ¿no? Pero según la IUPAC, actualmente los grupos se representan con números arábicos, ¿no? Los que conocemos, de su estructura más común, pues, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 14, así como lo pueden visualizar en la siguiente imagen, ¿no? En la parte superior se puede visualizar el grupos con números romanos, según digamos, la clasificación o abreviatura clásica, y esto es según la IUPAC, ¿no? Como actualmente se conocen eh, el número de cada grupo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, acá era como que una imagen para, digamos, retroalimentar lo que estaba hablando anteriormente acerca de la división de grupos en la tabla periódica, y mayormente los números representarían la última, digamos, capa o la última parte, ¿no? De su configuración electrónica de cada elemento que pertenecen a dichos bloques, pues, ¿no? Y acá una pequeña observación que es los elementos cuya configuración electrónica terminan en el subnivel F pertenecen al grupo 3B de la tabla periódica, y que la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la autoridad mundial en la nomenclatura química, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí como para finalizar ya tenemos 3 ejercicios de aplicación, ¿no? El calcio, el yodo y el bismuto, ¿no? Como para poder ubicar los elementos de la tabla periódica, ¿no? Y poder practicar lo que anteriormente se había dicho, ¿no? Como tenemos acá un ejemplo, ¿no? Para ubicar los elementos químicos se realiza la configuración electrónica de cada uno. Por ejemplo, del calcio, ¿no? Que es el más conocido, tenemos su configuración química, digamos, abreviada, ¿no? En donde por su configuración sabemos que se ubica en el cuarto periodo, ¿no? Eso debido al último nivel. Y en el grupo 2A, eso debido al exponente del subnivel S, que está acompañado del mayor nivel, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Le cedo la presentación a mi compañero. Ok, en mi caso voy a hablar un poco de lo que vienen a ser las propiedades periódicas, tanto radioatómico y radioiónico. El radioatómico viene a ser la distancia, bueno, semidistancia internuclear entre 2 átomos, ¿no? Como se puede observar de esta manera. En esta parte, por ejemplo, ¿no? Tanto radioatómico y radioiónico. Tanto que el radioiónico puedo decir de que es un anión. Bueno, en este caso vemos un catión, ¿no? Un catión es más pequeño, entonces podría decir, ¿no? Que la interacción en este caso de electrones y protones sería positiva, por lo que vamos a tener más protones que electrones. En este caso vemos que está perdiendo un electrón. Entonces, al tener esta carga, más carga positiva, pues la nube electrónica se va a contraer, ¿no? Lo que conlleva a este tamaño, que viene a ser de 154 materias particuladas a 116. Y lo mismo pasa con el magnesio. El paso contrario pasa con el anión, ¿no? Que mientras más ganes electrones, mayor va a ser la nube electrónica, porque se va a expandir, ¿no? Dependiendo de la cantidad de electrones que se gane. Con respecto a lo que viene a ser la electroafinidad o afinidad electrónica,
Viene a ser una variación energética, por así decirlo, de cuánto es que se necesita para poder ganar un electrón, ¿no? En este caso no se van a considerar los gases nobles, ¿no? Más todos los elementos de la tabla periódica en sí. Y la energía de ionización, bueno, se explica mucho mejor con el litio. Como bien se sabe, el litio, su Z es 3, su Z de litio es 3, Z3, por lo que la configuración electrónica de litio sería 1s2, 2p1, ¿verdad? 1s2, 2p1. Entonces, si a esto yo lo quiero llevar de esta forma como un diagrama, yo lo podría decir, ¿no? Ok, yo tengo 3 protones en el núcleo y los electrones que están alrededor de la nube electrónica, ¿no? Alrededor de la nube electrónica tengo 2 y 1 afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la energía de ionización me quiere explicar cuál es la mínima energía para que yo pueda arrancar un electrón, ¿no? De este átomo neutro en este caso, ¿no? Entonces, si yo arranco un electrón de ese átomo neutro, lo que me va a quedar es simplemente todo lo que está en la primera capa nomás. 2 electrones en la primera capa. 2 electrones en la primera capa y el litio se convertiría en un catión. ¿Qué es lo que pasa acá? Al hacer este cambio va a haber una cierta energía. Bueno, en el caso del litio va a ser la energía de 520. La primera energía de ionización. Le digo primera porque existen más energías de ionización, tanto primera, segunda y tercera, etcétera. Esta variación de energía de ionización va a ir en forma creciente. Ahora, ¿por qué? Esto se le llama, bueno, el efecto del apantallamiento de electrones, que te dice que mientras más electrones jales, vas a necesitar mayor energía. Bueno, mientras más electrones traigas, ¿no? de la nube electrónica de un átomo, se va a requerir mayor energía de la misma. En la parte de lo que viene a ser carácter metálico y no metálico, bueno, es casi lo contrario, una de dos, casi los contrarios. En el carácter metálico tienden los elementos en sí, tienden los elementos a oxidarse, ¿no? Oxidación viene a ser por la parte de arriba. Carácter metálico y no metálico viene a ser la parte de la reducción. En otras palabras, en la oxidación tendencia a perder electrones y en la reducción tendencia a ganar electrones. Y en la electronegatividad quiere decir, pues, la fuerza que se necesita para poder arrancar un electrón, estando en un enlace químico. Correcto. Ahora vamos a ver todo lo que vienen a ser estas propiedades en la tabla periódica, ¿no? Aquí tenemos nuestra tabla periódica y la variación según cómo es que se presentan estas propiedades. En realidad tendremos 8 propiedades en sí. Ahorita estoy presentando 7. La otra propiedad que se presenta pues viene a ser la radioactividad, ¿no? Que viene a ser un corte técnicamente entre los metales y los no metales, uniéndolos en metales también. Y va a variar en forma tanto que en forma horizontal va a variar de derecha a izquierda y en forma vertical de arriba hacia abajo. Esto pasa en los metales, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón. Esto pasa en los metales y en los no metales va a pasar en forma contraria. Y con esto yo puedo aprovechar una pequeña teoría que te dice que los metales, en este caso del 1 y 2A, son los metales activos, lo que quiere decir, por lo tanto, que son los menos densos de la tabla periódica. Ok, le paso a mi compañero para que continúe la exposición. Y ahora, basándonos en la tabla, podremos ver que hay 3 colores en donde se presenta la imagen. Pues nos ayuda a diferenciar de los metales, no metales, metaloides y esto nos servirá un poco para lo que se viene en la siguiente tabla que se presentará a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. En esta tabla vamos a comenzar con los metales en sus características físicas y químicas. Primera propiedad, son buenos conductores de electricidad y calor. Destacando unos 4 podremos mencionar al cobre, el aluminio, el oro y la plata. Segunda propiedad, poseen maleabilidad, o sea, se pueden hacer láminas con ellas sin que éstas se rompan. Ductibilidad, se pueden formar hilos con estos materiales y presentan brillo. En esta tercera propiedad, en específico brillo metálico, es decir, que son capaces de reflejar la luz. En cuarta propiedad, en su naturaleza se encuentran en estado sólido. Solo hay una excepción, y ese es el mercurio,
que lo encontramos en estado líquido. Pasando a los no metales, decimos que son malos conductores de electricidad y calor, a excepción del grafito. No son maleables, dúctiles ni poseen brillo. Bajos puntos de ebullición y fusión, es decir, pueden pasar de sólido a líquido sin usar tanta capacidad calorífica, al igual que pasar de sólido de líquido y de líquido a gaseoso. Son aislantes, ¿qué quiere decir con esto? Impiden el paso de cargas eléctricas. En otras palabras, no dan libre paso a los electrones. Y por último, se tiene a los semimetales, que poseen propiedades intermedias entre los metales y no metales. Está cerca de la línea zigzag, la escalerita que habíamos mostrado en la diapositiva anterior, llamados también metaloides. Son solo 8: boro, antimonio, teluro, el germanio, el silicio, el polonio, el arsénico y el astato. Estos son los que conforman a los semimetales. Muchas gracias por prestar atención. Espero que haya sido entendible para ustedes. Muchas gracias. A ver. Siguiente grupo. A ver, un grupo más. ¿Qué grupo quiere? Nosotros, profesor. ¿Mm? Nosotros, grupo 1. Ya, comiencen. Está bien, está bien. Por favor, cuando vayan a exponer, cada alumno se presenta con sus nombres completos, ¿ya? Esta vez vamos a hacerlo así, ¿ya? Cada uno me dice, soy el alumno tal, voy a comenzar la exposición. Un momento, profesor. Ya. Un momento, por favor. ¿Se me escucha? Sí. La ventana. Un momento, por favor. Compartir. ¿Se ve? Ya, ahora sí. Sí. Voy a agrandar esto. Ya. Buenos días, profesor. Vamos a exponer acerca de la tabla periódica. Y va a comenzar con la compañera Pablo. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Elvadici Pablo González, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. En esta oportunidad le voy a explicar sobre la historia de la tabla periódica, una reseña histórica acerca de la tabla periódica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de saber sobre las consideraciones de la tabla periódica, vamos a ver qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo con la forma creciente de su número atómico. En 1860, los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Tanto como científicos también habían aportadores. Bueno, en esto notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similar, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de elementos parecidos. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver sobre los aportes acerca de las consideraciones de la tabla periódica. Bueno, Dobereiner Triadas agrupó a los elementos en grupos de 3 por propiedades análogas. Neuland Octavas ordenó a los elementos de acuerdo a su número creciente de masa en grupos de 8 propiedades. Bueno, para la consideración de la tabla periódica, empezando con Mendeley y Meyer, ellos ordenan su tabla teniendo en cuenta la masa atómica creciente. ¿Y quién era Meyer? Meyer consideraba propiedades físicas como el radio atómico.
Y Mendeleev considera propiedades químicos, que es valencia. ¿Y qué es valencia? Valencia es la capacidad de combinación. Bueno, ellos acerca que Meyer y Mendeleev estudia físicos y químicos, llegan a la misma conclusión. Ahí fue cuando un científico más, que es Henry Moseley, que dio a conocer la ley periódica moderna. Bueno, Moseley estudiaba la frecuencia emitida por los metales al ser atacado por los rayos X. Bueno, entonces Moseley encuentra una relación en la frecuencia y la carga nuclear. Bueno, en conclusión, las propiedades de los elementos son una función periódica de sus cargas nucleares. Bueno, ahora acerca de la tabla periódica de los elementos. Werner toma la tabla periódica de Mendeleev y la ley periódica de Moseley, generando la tabla periódica con las siguientes características, como vemos aquí. Una de las características es que la tabla periódica de los elementos alberga 118 elementos entre naturales y artificiales. También presenta 7 filas y 18 columnas. También obedece a la ley periódica de Moseley. Los elementos se ordenan en forma creciente a su número atómico. Periodo representando por las filas de la tabla periódica moderna, como vemos aquí, que tiene 7 periodos. Y el periodo que es, el periodo son mayores niveles de energía. Bueno, le doy pase a mi compañero para que les pueda explicar más sobre la tabla periódica. Buenas noches, profesor. Buenas tardes, profesores. Soy el alumno Franco Pacheco Valencia. Voy a poner sobre la estructura de la tabla periódica. Los 118 elementos que forman la tabla periódica actual se distribuyen en columnas, ¿no?, denominadas grupos o familias, y filas, denominadas periodos, y están divididos en 3 grandes categorías, las cuales son metales, metaloides y no metales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La siguiente, de acá, ¿no? Los metales son tenaces, pueden recibir fuerza repentina sin romper, ¿no? Son dúctiles también, pueden ser moldeables en alambres o cables, ¿no? También son flexibles, o sea, pueden ser convertidos en cuchillas para ser comprimidos, ¿no? Y tienen una buena resistencia mecánica, o sea, resistir esfuerzos de tracción, flexión, torsión y compresión sin deformar. Los metaloides son elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y no metales. Aunque no existe una definición precisa, los metaloides tienden a poseer 2 propiedades generales. 1, son semiconductores de la electricidad, y 2, forman óxidos sanfóteros. En el caso de los no metales, son todas aquellas sustancias que no conducen electricidad. Son frágiles a la manipulación o son gases. Las principales características que diferencian los metales de los no metales es la capacidad de conducir la electricidad. Existen elementos que parecen metales, pero reaccionan como no metales. A ver, familia de la tabla periódica. De acá. Los miembros de una misma familia o grupo en la tabla periódica, los cuales son los que están en una misma columna vertical, tienen propiedades similares. Las familias están etiquetadas en la parte superior de las columnas de una de estas 2 maneras. En el método más antiguo utiliza números romanos y letras, ¿no? Por ejemplo, 2A, 1A, ¿no? Muchos químicos todavía prefieren utilizar este método. Pero hay un nuevo método, el cual utiliza los números del 1 al 18. Cada familia reacciona de una manera diferente con el mundo exterior. Los metales se comportan de manera diferente que los gases. E incluso hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no reaccionan, mientras que otros son muy reactivos, y algunos son buenos conductores de la electricidad. Siguiente diapositiva, por favor. División por bloques. La tabla periódica moderna se divide por bloques que nos indican cuál es el último orbital en el que se encuentran sus electrones de valencia. Tabla periódica mostrando los bloques, ¿no? Estos bloques se denominan el bloque S, en donde el orbital S permiten 2 electrones, ¿no?
Hay 2 elementos de este bloque en cada nivel. El bloque P. El orbital P permite 6 electrones. Hay 6 elementos de este bloque en cada nivel. El bloque D. El orbital D permite 10 electrones. Hay 10 elementos de este bloque en cada nivel. Y el bloque F, ¿no? El orbital F permite 14 electrones. Hay 14 elementos de este bloque en cada nivel. Doy pase a mi compañero. Bueno, ahora es mi turno. Soy Rommel Piscoya y vamos a hablar sobre los... ¿Cómo se llama? Un momentito. Ya. Sobre las propiedades de los elementos acerca de ellos en la tabla periódica. Los elementos tienen características que le dan la propiedad acerca de su ubicación y por ello se ha cuantificado bastantes aspectos de ello. Tal uno de ellos es la electrinidad, otro la afinidad electrónica, etcétera. Por esos puntos va. Ahora veremos uno de los ejemplos, la electronegatividad. Es una medida relativa de la fuerza que tiene un átomo para atraer electrones a un enlace químico. En otros términos, es la capacidad de un átomo para atraer electrones de base a un enlace. Acá vemos cómo la estructura de Lewis comparte el cloro para que se cumpla la ley del octeto, para que el hidrógeno comparte un electrón. Y es una fuerza que se le llama, esa fuerza de unión se llama electronegatividad. Es una característica que tiene en este sistema de cálculo. Y acá podemos apreciar que en la tabla periódica se estructura también de la más baja a la más alta, dependiendo la ubicación. Esa es una característica que tiene los elementos en base a la electronegatividad que se puede apreciar en la tabla periódica. Otro sería la energía de ionización. La energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía en la que se suministra a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental, para arrancar el electrón más débil al electrón más débil retenido. Es decir, que la energía de ionización se necesita una cierta capacidad de energía para que el electrón se arranque del elemento y puedas extraer, y esto se cuantifica en kilojoules. Acá vemos un ejemplo, el litio se le arranca un electrón, se necesita 539 kilojoules, mol. Este es el cálculo, esta es la ecuación química. Y acá también podemos apreciar cómo en la tabla periódica fundamento se calcula en base a la energía de ionización, que mientras más baja, más se disminuye, la energía de ionización disminuye, y cuando va a la derecha aumenta la energía de ionización. Esa es una de las principales características. Afinidad electrónica. También denominada electroafinidad. Es la energía absorbida o liberada por un átomo en la fase gaseosa cuando acepta un electrón. Por ejemplo, cuando quitas o aumentas un electrón, le da un aporte de energía, y eso que se calcula en kilojoules, que sería menos 348 kilojoules. En este caso es un átomo de cloro, que se le aumenta un electrón. Acá podemos cuantificar cómo aumenta en la tabla periódica, en base cuando va más a la derecha y aumenta su afinidad. De la derecha para arriba. Este sería la última parte. El radio atómico, porque hay muchas más formas de cuantificar. El radio iónico y el radio atómico, pero esta es la más básica que yo consideré colocarla. El radio atómico es la identidad de la distancia media entre los núcleos de un mismo elemento enlazados entre sí por medio del radio atómico. Es posible determinar el tamaño del átomo. Acá podemos ver varios ejemplos de radio atómico, que sería el oxígeno 0,073 nanómetros, 0,075 nanómetros, hasta el sulfuro, que es 0,102 nanómetros. Acá podemos ver que cuando en la tabla periódica cuando desciende y se va más a la izquierda, aumenta el radio atómico. Esta es una de las principales características para separar y cuantificar esos datos. Ahora le doy paso a mi compañero. Sí, buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Alejandro Peralta Navarro. Yo voy a exponer sobre utilidades y funciones de la tabla periódica. En realidad,
mucho hablamos sobre cómo entender la tabla periódica, sobre todo sus propiedades periódicas, valga la redundancia, pero ¿por qué nace la necesidad de tener una tabla que agrupe toda esta información, ¿no? En realidad, su utilidad se extiende a muchas áreas, ¿no? Podemos encontrarla desde los elementos, por ejemplo, en computación, ¿no? En armar una computadora, quiero un metal porque los metales son buenos conductores de electricidad, pero sin embargo, al alcanzar ciertas temperaturas, pierden esa capacidad, ¿no? Ese carácter metálico, ¿no? Entonces ubico un metaloide en la tabla, ¿no? Un metaloide que, por ejemplo, el silicio, ¿no? Para elaboraciones de chips, que enfriado conduce mal la electricidad, pero a altas temperaturas va a conducir incluso mejor la electricidad, ¿no? Y puedo ubicarlo fácilmente los metaloides en la tabla periódica, ¿no? Incluso podemos hablar en la educación peruana, ¿no? ¿Cuántos colegios no cuentan con laboratorios? Y quisiéramos saber qué sucede cuando mezclamos ciertos compuestos, ¿no? Ciertos compuestos químicos sin la necesidad de un laboratorio, tal vez, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, mezclando un ácido y una base obtenemos una sal disuelta en agua. ¿Y cómo sabemos esto? Pues gracias a que tenemos la tabla periódica y nos va a decir qué elementos son más electronegativos. Entonces ciertos elementos, al ser más electronegativos y al combinarse con otros, vamos a tener el resultado que lo van a desplazar y por lo tanto sabremos cuál va a ser el resultado, ¿no? O incluso en otras áreas, por ejemplo, en un avión, también vimos una noticia hace un mes que, por ejemplo, han encontrado un metal que puede ser utilizado en fabricación de aviones porque resulta más ligero, ¿no? ¿Y cómo llegaron a eso? Ubicando la tabla, viendo qué metales son más ligeros, cuáles se pueden hacer aleaciones, y si no se pudieran hacer aleaciones, podemos mezclarlo con incluso más otros elementos que puedan ayudar a conectarlos, ¿no? Digamos, enlazarlos. Y gracias a eso, gracias a la tabla periódica, ¿no? Incluso podemos ubicar fácilmente un metal a sus características, ¿no? Necesito un componente que tenga tal carácter metálico, que tenga cierta electronegatividad, que pese tanto y que tenga tal tamaño, y al momento de enlazarse que pueda liberar mucha energía, ¿no? Entonces toda esta información la podemos ubicar en la tabla periódica, ¿no? Incluso tenemos lo que es en la industria de metales, cuando utilizamos un metal, generalmente pensamos que puede ser sólido, ¿no? Pero gracias a la tabla, que también está dividido en metal, en sólido, en líquido y gaseoso por elementos, podemos ubicar fácilmente. Necesito un metal líquido, mercurio, porque va a estar resaltado, ¿no? En realidad su función es una enciclopedia, una suerte de enciclopedia de toda la información química que podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? En diversas áreas de la industria, ¿no? Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, mi nombre es Diego Ramos. Siguiendo con la exposición, me toca hablar sobre los ejercicios prácticos. Empecemos con el problema número 1. Nos dice, de los elementos, el arsénico, el bromo, el estroncio y el calcio, ¿cuáles tienen propiedades químicas similares? En primer lugar, nos dan el número atómico de cada elemento. En el arsénico empezamos a desarrollar su configuración electrónica y tenemos que finalmente es 4s2, 3d10 y 4p3. Para lograr ubicarlo en la tabla periódica debemos saber su grupo y su periodo. Por grupo nos referimos al número de electrones en los niveles de valencia y por periodo el nivel de energía. Teniendo en cuenta esto, incluso también de que cuando la configuración electrónica termina en S o en P, este va a pertenecer al grupo A, y cuando termine en D y en F, en el grupo B. Bueno, teniendo en cuenta todo esto ya, pasamos a decirle que el grupo del arsénico es el 5A y su periodo es el 4. Aplicando lo mismo para el bromo y demás elementos, tenemos de que en el caso del bromo, el grupo sería 7A y su periodo 4. En el estroncio, grupo 2A y periodo 5. Y en el calcio sería el grupo 2A y el periodo 4. Nos piden que los elementos tengan propiedades químicas similares. En este caso nos damos cuenta de que el estroncio y el calcio pertenecen al mismo grupo, el grupo 2A. También se pueden llamar la familia de los metales alcalinoterrios, los cuales tienen propiedades químicas similares. Bueno, problema 2, ahora sí. Los 4 números cuánticos del último electrón de un átomo son el principal, 4, el secundario 1, el magnético -1 y el spin magnético un medio positivo. Nos dice a qué grupo y periodo pertenece su elemento químico.
Bueno, tenemos que tener en cuenta de que cuando el número cuántico secundario toma el valor de 0, es sharp. En el caso de que tome el valor de 1 sería principal, el valor de 2, el valor D, y en el caso de que tome el valor 3 sería F. Luego, el spin magnético. Si es un medio positivo sería antihorario, por lo cual la flecha iría hacia arriba. Y en el caso de que sea un medio negativo, o sea, ese horario, sería la flecha para abajo. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a la conclusión de que el último electrón se encuentra en el 4p1 y desarrollando su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p1. Con esto llegamos a la conclusión de que su grupo sería 3a porque termina en p y el periodo sería 4. Luego pasamos al problema número 3. Nos dice, indique la secuencia correcta en las siguientes proposiciones. El átomo de sodio tiene mayor tamaño que el átomo de cloro. El segundo sería el azufre tiene menor radio atómico que el oxígeno y por último el cloro es más electronegativo que el azufre. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el primer profesión nos dice de que el átomo de sodio tiene mayor tamaño que el átomo de cloro. Por tamaño nos hace referencia al radio atómico, ya que estos, tanto el tamaño como el radio atómico son directamente proporcionales. A mayor radio atómico, mayor será el tamaño. Teniendo en cuenta esto, por lo que ha dicho mi compañero anteriormente, el radio atómico va creciendo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y en el caso de la electronegatividad sería al revés, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Bueno, pasamos a la primera proposición. Nos dice, el átomo de sodio tiene mayor tamaño que el átomo de cloro. Tanto el sodio como el cloro se encuentran en el mismo periodo, por lo cual es más fácil observar de que el radio atómico que tiene mayor sería el sodio. En la siguiente proposición nos dice, el azufre tiene menor radio atómico que el oxígeno. Ubicamos el azufre y el oxígeno, uno encima del otro. El oxígeno en el periodo 2 y el azufre en el periodo 3. Y nos dice que mientras mayor sea su periodo, mayor será su radio atómico, por lo cual el azufre tendrá mayor radio atómico, por lo cual la segunda proposición sería falsa. Y finalmente nos dice el cloro es más electronegativo que el azufre. Ambos se encuentran en un mismo periodo. El cloro al extremo izquierdo, por lo cual este tendría mayor electronegatividad, por lo cual la proposición tercera sería verdadera. Pregunta número 4. Nos dice, si el elemento X pertenece a los anfígenos y al cuarto periodo, ¿se puede afirmar que? Bueno, tenemos primero que saber a qué se refieren con anfígenos. Los anfígenos o calcógenos hace referencia al grupo 6A. Y también nos dice que este elemento se encuentra en el periodo 4. De aquí se puede ubicar su último electrón, el cual sería el 4p4. Y realizando su configuración electrónica llegamos a que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4. Su número cuántico sería el principal, 4 el secundario, 1 el magnético -1 y el spin magnético sería un medio negativo. Y ubicándolo en la tabla periódica se hace referencia al selenio. Bueno, muchas gracias por escuchar la exposición. Gracias. Aquí termina la exposición. Ok. Ya, a ver, un momento. Ya, jóvenes, entonces, quedarían pendientes los grupos, ¿ya? El grupo 3 y el grupo 5, ¿ya? Entonces, faltarían 2 grupos para terminar ya esta parte, ¿ya? De la exposición.